Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo con el tema del contrato de seguros, habíamos visto ya, desde el punto de vista legal, la definición del seguro, que es un contrato. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que tiene el contrato de seguros. O sea, elementos, no quiero decir partes, pero podría ser partes o componentes del contrato, podrían ser. Y lo primero que tenemos que ver es que tiene dos grupos de componentes el contrato. Uno que son genéricos y otro que son específicos. Los genéricos significa que están en todos los contratos. No hay ninguna variación entre uno y otro. Todos los contratos tienen los elementos genéricos. Sin embargo, cada contrato tiene algunos que son específicos o particulares de ese contrato. Y ahora lo vamos a ver cuando vayamos avanzando, vamos a ir viendo las diferencias. Lo primero que vamos a ver dentro de los elementos genéricos son las partes. Las partes son aquellas personas que firman el contrato. Y firman lo tenemos que poner entre comillas, o sea, porque vamos a ver después que el contrato de seguro no hace falta firmarlo. Por ejemplo, el contrato de alquiler hay que firmarlo. El contrato de seguros no requiere firma. Pero las personas están. Y las personas o las partes en el contrato de seguros siempre son dos. Son dos y nada más que dos. Disculpen que insista con esto, pero es porque es muy importante. Las personas que están en el contrato son dos. Normalmente, para hacer un contrato de seguros, participan mucha cantidad de personas. Por ejemplo, si uno compra una heladera, por decirlo en Garbarino, y saca el seguro de garantía extendida, Garbarino participa en el contrato, pero no es parte. Lo vende. Si uno tiene un auto o una moto y va a la oficina de Florido o alguna de esas oficinas que están acá en Lonchán, en Gleu, lo va a sacar ahí el contrato. Sin embargo, esa oficina no va a ser parte del contrato. Va a ser un mero intermediario. Perdón. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los créditos bancarios. Si el banco puede participar y tampoco es parte, es un intermediario. Las partes son exclusivamente dos. Una es el asegurado, es la persona objeto del seguro, y el otro es el asegurador o la compañía de seguros. ¿Sí? Y entonces vamos a ver un poquito las características del asegurador. El asegurador solamente puede ser una compañía dedicada específicamente, justamente a la realización, al otorgamiento de seguros. Tiene que ser una persona jurídica, como decía el viejo Código Civil y Comercial, y como dice el nuevo Código Civil y Comercial, es una agrupación de personas, una persona jurídica, una sociedad anónima o una cooperativa. Por supuesto que tiene que ser radicada en Argentina. Los seguros tomados fuera del país son todos ilegales. Eso lo vamos a ver en la última parte de la materia, cuando veamos el aspecto económico del contrato o el impacto económico de los contratos de seguro. Entonces, resumiendo, la compañía siempre es una empresa, la compañía aseguradora, y está regida por un organismo estatal, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Repito, Superintendencia de Seguros de la Nación, que depende del Ministerio de Economía
por supuesto formando parte del poder ejecutivo de la nación argentina. La superintendencia es la que controla que la compañía tenga el dinero suficiente para operar, controla que cumpla con la normativa vigente, que los contratos se adapten a aquellos contratos que están aprobados por la superintendencia. O sea, un contrato de seguros previo a ser lanzado tiene que ser aprobado por la superintendencia de seguros, que es la que regula la actividad. Cuando vamos al tema del asegurado, asegurado puede ser cualquiera. Puede ser desde una compañía hasta una persona. Fíjense que el apunte lo dice, la parte más débil, por supuesto, del contrato es el asegurado. Piensen ustedes que si nosotros tomamos un contrato, aseguramos nuestra casa con Zurich, por ejemplo, ¿sí? Por mencionarlo, con una aseguradora. Bueno, Zurich tiene representación probablemente en 170, 180 países, es una compañía multinacional enorme, gigantesca, y nosotros, somos pobres por definición, todos nosotros, y por lo tanto nosotros somos siempre la parte más débil entonces de la relación. Y entonces es la superintendencia, el organismo que se encarga de controlar el funcionamiento de las compañías de seguros de manera tal de que no nos estafen. La realidad es esa, que no nos estafen, ¿sí? Fíjense por favor, ahí a continuación, dice asegurado, es lo que la otra parte es el titular del interés asegurable. Interés asegurable lo voy a explicar en otro video, para no hacer videos tan largos. Pero por ahora sepamos eso, es el titular, es el dueño, ¿sí? O el que detenta la posesión del interés asegurable. Y dice, normalmente coincide con el tomador. O sea, el asegurado es el mismo que el tomador. Uy, ¿qué pasó acá? Veámoslo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay dos, asegurado y tomador? Si yo tengo un auto, el auto es mío, y contrato un seguro, el asegurado soy yo, y el que toma el seguro también soy yo, que soy el que lo paga. Entonces, en ese caso, por supuesto que coincide el asegurado con el tomador, ¿sí? Pero se dan cuenta que podían ser personas distintas, porque, por ejemplo, si yo tuviera una persona que trabajara en mi casa, yo trataría de asegurarla. ¿Por qué? Porque si tiene algún accidente, le pasa algo, que esa persona tenga un dinero, pueda pagarle, se le pueda pagar algún dinero que compense el accidente. Entonces, el asegurado sería la persona que trabajaría en mi casa. Ese sería el asegurado, titular del interés. Y el tomador sería yo, porque el empleado no pagaría ese seguro, lo pagaría yo, de manera tal de darle una protección al empleado. Entonces, fíjense por favor que dentro de cuando hablamos de acá de las partes, dice asegurador y asegurado, son dos. Está el tomador, ¿sí? Pero normalmente coincide, por eso son solamente dos partes. Como para cerrar este video voy a explicar un poquito lo que es la capacidad. ¿Sí? La capacidad es un término jurídico que es tan complejo de definir que se define por la inversa, se define por la incapacidad. La ley dice
estas personas son incapaces, o sea, el resto son todos capaces. ¿Se entiende? Voy de vuelta. La capacidad es la potestad de actuar de una persona, ¿sí? Entonces, todas las personas son, por definición, son todas capaces, pero hay algunas que no. Entonces la ley dice, las que no son capaces, las que no tienen capacidad, son las personas por nacer, los bebés, los locos declarados locos en un juicio de insanía, y aquellas personas que no pueden darse a entender por escrito, ni verbal ni por escrito, ¿sí? Esos son esos cuatro. Bueno, a esos cuatro hay que agregarle, además, esos son desde el punto de vista civil, esos cuatro tipos de personas no pueden hacer nada. Entonces piensen en un bebé. ¿Qué es lo que puede hacer un bebé? ¿Puede tener alguna posibilidad de obligarse de alguna manera? ¿De opinar? ¿De expresarse? No. Entonces no tiene capacidad, ¿sí? Es una medida de protección, que sea incapaz, de manera tal de que él es incapaz y se lo protege, para que no venga un contador, por ejemplo, y le saque todos los bienes al bebé, porque el bebé, desde que nace o desde que es bebé, tiene bienes. Entonces, como medida de protección, se lo declara incapaz y no puede hacer absolutamente nada. Además de esos cuatro, las personas por nacer, los bebés, los locos y los que no se pueden dar a entender, hay que mencionar que también la capacidad para el contrato de seguros también está relacionada con aquellas personas que son quebradas en el sentido económico, o sea que han pasado por un proceso de quiebra y tampoco son capaces los curas o los rabinos en el ejercicio de su profesión, digamos, si son, mientras están haciendo su profesión, son incapaces desde el punto de vista de comercio. También es una medida desde el punto de vista de protección, porque ustedes tienen que pensar que en la antigüedad el cura o el rabino o el pastor o la autoridad religiosa tenía muchísima influencia sobre las personas, entonces se las declaraba incapaces de manera tal de que no estafen en la buena fe a sus fieles. Bueno, y eso sigue hasta nuestros días. Bueno, entonces, lo que estamos viendo es componentes en el contrato. Dentro de los componentes vimos que son genéricos, o sea, que están en todos los contratos. Vimos la parte de asegurador, que es una empresa, asegurado cualquiera, y la parte de capacidad, que puede o no contratar un seguro. Bien, seguimos en un próximo video.